Bueno, vamos a dar inicio al segundo webinar por parte de CAC Solutions en este año 2019 y en esta ocasión es prácticamente la continuación del webinar anterior. El webinar anterior se trataba acerca de los fundamentos de la dinámica de fluidos o de la simulación de la dinámica de fluidos con SolidWorks a través de su módulo Flow Simulation. Y en esta oportunidad, en función de varias preguntas que le hemos hecho a nuestros clientes y a nuestros usuarios, decidimos hacer una versión un poquito más especializada, enfocándonos hacia el tema de aire acondicionado y sistemas de ventilación. También, por supuesto, a través del mismo módulo de SolidWorks Flow Simulation. Entonces, muy contento de que estén por acá acompañándonos. Vamos a dar inicio al webinar y en esta oportunidad vamos a ver un poco cuáles serían las limitaciones tradicionales en el cálculo de los sistemas de ventilación. ¿Qué ventajas podría darte SolidWorks solamente desde el punto de vista del diseño 3D, del diseño CAD 3D? Luego, después de comentar algunas cosas, vamos a hablar acerca de cuál sería este método tradicional de resolver problemas de ventilación y en consecuencia vamos a proponer una serie de módulos que sería básicamente el paquete comercial de SolidWorks desde el punto de vista de las simulaciones de dinámica de fluidos. Vamos a hablar acerca de algunas aplicaciones enfocadas en esta industria con relación a esto. Una demostración cuya pieza central va a ser la simulación de extracción de humo de un estacionamiento. Y finalmente vamos a cerrar hablando un poquito sobre las normas y estándares del software, acerca de nosotros, qué hacemos más allá de la venta del programa, qué podemos hacer, en cómo podemos ayudarles. Y finalmente vamos a cerrar con una ronda de preguntas. El hecho de que las preguntas estén al final no significa que puedan preguntar mientras estamos en la exposición. Sin embargo, voy a responder todas las preguntas al final. Pero si tienen alguna inquietud, alguna duda, la pueden escribir en el chat de este programa GoToWebinar. Y bueno, esas preguntas poco a poco se van enlistando y yo al final de toda la presentación voy a ir respondiendo. Simplemente como para que no se queden con la duda en la cabeza. Ahora, me permito presentarme rápidamente. Mi nombre es Salvador Zuniaga, soy ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Simón Bolívar. También tengo estudios de posgrado en gerencia de operaciones y producción de la Universidad Rafael Belloso Chacín. Desde el punto de vista profesional, digamos que empecé mi carrera trabajando en todas estas empresas que serían empresas productoras de productos, valga la redundancia, de consumo masivo, desde el punto de vista de los alimentos y también desde el punto de vista de los cosméticos, lo que sería, digamos, en el Perú como Alecor, Gloria, San Fernando, de repente lo que sería análogo a empresas Nestlé, Galletas Puig, empresas Polar allá en Venezuela. Y tengo ya unos 4 años y medio trabajando en el Perú, en el distribuidor oficial del software SolidWorks en el Perú, CAC Solutions, trabajando como ingeniero de aplicaciones de SolidWorks. Y bueno, en esta carrera pues he conocido buena parte del Perú y también me ha dado la oportunidad de certificarme en algunas pruebas muy específicas con relación al tema de simulación de fluidos, tanto la base central como el componente de HVAC y el componente de Electronic Cooling, que es el componente de enfriamiento electrónico. Abajo tienen mi correo electrónico, lo pueden anotar para cualquier cosa, me pueden escribir algún comentario, alguna duda por ahí. Y al final vamos a repetir los datos para que sigamos discutiendo y conversando. Entonces, quisiera empezar como siempre con una pequeña encuesta. En este caso van a ser 2 preguntas nada más, como más o menos matizar eh, desde el punto de vista de los sistemas de ventilación e incluso los sistemas de refrigeración, más o menos cómo estamos, cómo es la práctica usual, más o menos como para ponderar al público. Entonces, les voy a hacer una primera pregunta. Vamos a iniciarla por acá. Es una encuesta.
¿sí? Entonces, en este caso se trata de responder esta serie de incógnitas que tienen que ver con el método de resolver nuestros cálculos. ¿Cómo realizas los cálculos de ventilación? ¿Cómo realizas los cálculos de ventilación? Eh, Tienes las opciones, cálculo manual, puedes hacerlo a través de plantillas de Excel, tablas y gráficas, puedes hacerlo con lo mismo, plantillas, tablas gráficas y además le puedes agregar una que otra simulación. Y también con experiencia en la práctica, de repente ya no haces mucho cálculo manual, sino que simplemente lo que haces es, en base a la experiencia y en base a los espacios que tengas que ventilar o que tengas que refrigerar, simplemente vas directamente a la instalación. Entonces vamos a dar un minuto para que se cierre la encuesta. En este momento nos están viendo unas casi 50 personas. A medida que vayamos avanzando probablemente se van a añadir más. Y entonces esto nos va a dar una buena idea acerca de cómo procedemos en estos casos, ¿no? Bien, aquí los resultados se están moviendo todavía, están bastante dinámicos. Y creo que ya estaríamos por finalizar. Creo que ya. Entonces, chévere, voy a compartirles los resultados. En este caso es muy interesante, bueno, aunque también es lo esperado hasta cierto punto. La mayoría, o más que la mayoría, podríamos decir que casi el 50% de los asistentes utilizan el método de plantillas de Excel, tablas y gráficas, lo cual también se comparte casi con un 50% de cálculo manual. Es decir, hay personas que se dedican a hacer todo este cálculo de manera manual, con lápiz y papel y calculadora, mientras que otros quizás han dado un pasito adicional en la automatización de estos cálculos y han utilizado plantillas, tablas, gráficas y los demás pues están repartidos simplemente en algunos casos también desde el punto de vista de utilizar las plantillas y las hojas de cálculo y algunas gráficas y complementarlo en algunas ocasiones con simulaciones y finalmente un 20% que va de frente a la práctica y hace las instalaciones. Entonces me gustaría que me ayudaran con otra encuesta simplemente como para cerrar. Y en este caso les invito a responder qué es lo más difícil de calcular dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestro proceso de cálculo de ventilación, qué es lo más difícil. Calcular quizás las pérdidas de presión en el sistema, calcular los ventiladores, extractores y equipos adecuados, o la concentración de gases contaminantes, o tal vez el tiempo de renovación de aire en un espacio que coincida quizás con la norma, o tal vez las interferencias en la instalación. Entonces, esta pregunta me parece que es un poquito más interesante porque vamos a comparar y vamos a ver entre todos qué es lo más difícil de calcular y cuáles son los problemas quizás que den un poquito más de dificultad. Entonces vamos a dar un minuto más como para que la encuesta se estabilice. Bien, quizás unos 5 segundos más.
Ok, chévere. Voy a cerrar la encuesta y les voy a compartir los resultados en este momento. Fíjense qué interesante. Casi el 60% de los asistentes opina que lo más difícil de calcular son las pérdidas de presión en el sistema, que es básicamente la tarea principal cuando abordamos estos problemas de ventilación y extracción quizás de contaminantes o de humo. Luego tenemos también un alto porcentaje en la que se concentra en el problema de concentración de gases contaminantes. Realmente es un tema difícil, es cierto. Y luego nos estamos repartiendo los porcentajes entre la estimación de los ventiladores, extractores y equipos adecuados y también interferencias en la instalación. Típicamente, pues, como dice el dicho en ingeniería, todo cabe en el plano, pero cuando vamos a instalar, pues probablemente hayan algunas interferencias con algunas tuberías, algunos ductos, canaletas, algunas paredes. Vamos a hablar un poquito de eso también, ¿sí? Como para aprovechar. Entonces, vamos a ocultar esto un segundo. Es muy interesante de saber cuáles son sus inquietudes. Y bueno, de alguna manera, quizás adelantándome a estas inquietudes, pude enumerar una pequeña lista de problemas adicionales cuando abordamos las simulaciones, cuando abordamos, perdón, los problemas de cálculo de ventilación de una manera manual o semimanual. Entonces, en ocasiones tenemos necesidad de una estimación precisa de temperaturas, presiones y otros parámetros en un punto específico en el espacio o en el modelo geométrico que estamos tratando de ventilar. Esto es particularmente cierto cuando tengo cámaras de refrigeración, en donde en cierto lugar, supongamos que estamos refrigerando frutas o vegetales, y no es lo mismo refrigerar tomates a refrigerar cebollas, y por lo tanto necesito una temperatura muy específica en cierto punto de la cámara de refrigeración para poder garantizar que realmente el alimento no se vaya a malograr. Entonces, también por supuesto hay otras aplicaciones desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de ventilación también, pero tener la precisión exacta en un punto en específico es un tema bastante complicado de abordar desde el punto de vista manual. Otro problema podría ser que tengo proyectos de cálculo de ventilación o acondicionamiento que no son convencionales. No es el típico sótano, no es el típico edificio, no es la típica oficina, no es el típico estacionamiento. Entonces, cuando tengo geometrías o layouts un poco fuera de lo común, poco ortodoxos, entonces se me hace complicado recurrir a la norma o a las recomendaciones o sugerencias ingenieriles usuales porque se escapa justamente de lo pensado. A veces, por no decir muchas veces, los softwares o plantillas de cálculo son insuficientes. Recordemos ahí que ahí estamos haciendo cálculos pensando en que el fluido es una línea o una corriente de fluido. No estamos tomando en cuenta la tridimensionalidad del problema. Sobre estas asunciones e idealizaciones vamos a conversar también en breve. Luego también otro caso podría ser es que se necesitan informes o simulaciones que apoyen las estimaciones y trabajos realizados. Esto lo hemos notado con cada vez más frecuencia. Ya no solamente necesitas una memoria de cálculo con algunas ecuaciones para sustentar tu trabajo, sino que hay algunos clientes que exigen en los proyectos ya simulaciones para que sea garantizado o para que se corrobore que realmente las estimaciones y la propuesta de ductos o de jet fans, por ejemplo, sea la adecuada. También hay casos en donde necesito optimización de espacios, cálculo de cargas térmicas, optimización de materiales y equipos. Es decir, no solamente se trata de ventilar y que cumpla con la norma y que cumpla con lo requerido, sino también se trata de optimizar. ¿Cómo hago que mi sistema no solamente funcione, sino que sea lo más barato posible, sin menoscabo de comprometer lo solicitado según la norma o de acuerdo a los parámetros del cliente? ¿Cómo hago para disminuir la lista de materiales? ¿Cómo hago para mejorar o elegir los materiales más económicos o para que el proyecto sea lo más costo efectivo posible?
Otro problemita podría ser que los parámetros de confort de las personas en oficinas, más allá de los valores de temperatura y humedad, no son fáciles de determinar, porque uno puede ambientar un espacio, puede refrigerar un espacio con cierta noción de temperatura e incluso humedad relativa, eh, a grosso modo, pero no tenemos realmente una forma objetiva de calibrar eso. Vamos a ver que a través de Flow Simulation hay unos resultados muy especiales, muy particulares, tomados estadísticamente, que pueden orientarte mucho mejor con relación al confort de las personas en un ambiente acondicionado. Luego también otro caso que lo vimos en las encuestas, el cálculo de concentración de gases contaminantes y extracción de los mismos, además del tiempo que transcurre en extraerlos del sistema. Como ya vimos en las encuestas, es el segundo problema más difícil de calcular o estimar en un proyecto. Entonces, me gustaría empezar con unas ventajas usando SolidWorks, solamente la parte CAD. Vamos a hablar dentro de poco de las simulaciones, pero hay algunos problemas que estrictamente se pueden resolver con la herramienta de diseño, que es lo que conoce la mayoría de las personas. Para los que no saben, pues SolidWorks es una herramienta de diseño 3D sobre la cual, a medida que ha venido pasando el tiempo, se han agregado módulos que van más allá del diseño CAD, más allá de hacer planos, más allá de hacer ensamblajes, sino que ya hay módulos de diseño eléctrico, de simulación estructural, de simulación de fluidos, de incluso gestión de la información, gestión de datos, para que nos organicemos mejor con los documentos de ingeniería en nuestras oficinas de ingeniería, en las oficinas donde se hacen los cálculos. Entonces, bueno, me gustaría aquí enumerar un poquito acerca de algunas ventajas que podemos tener. Por ejemplo, sabemos que con SolidWorks, en el módulo premium del CAD, o sea, en el módulo más avanzado de diseño, contamos con el ruteo para ductos rectangulares. O sea, no solamente puedo dibujar en 3 dimensiones una tubería, darle clic a las líneas para que se transformen en tuberías híbridas, sino que con el mismo principio puedo diseñar ductos rectangulares. Por lo mismo, puedo extraer de manera automática la lista de materiales, lo cual me va a agilizar muchísimo el tema de sacar los costos para un proyecto. Ya SolidWorks trae a su vez una biblioteca de componentes que incluyen los ductos, las T, las cruces, salidas de ductos también. Por supuesto, esto acompañado de otras librerías como serían las bombas, tanques, compresores que ya están diseñados como para que uno no tenga que estar rediseñando. Y estos ductos y estas tuberías ya están normalizadas también, están basadas en la norma ANSI. Entonces es mucho menos trabajo para uno, aunque por supuesto existe la posibilidad de personalizar esto. Además, ya que estamos trabajando en una herramienta 3D, se pueden utilizar la detección de interferencias y algunos paseos virtuales. Vamos a ver un poquito en qué consiste una cosa y la otra. Por ejemplo, vamos a ver acá. Aquí tengo un breve ejemplo acerca de unos elementos de ventilación que simplemente van a ser unidos a través de un croquis en 3 dimensiones. Fíjense que yo lo que hago es simplemente ir uniendo la ductilería como si fueran unas piezas de un rompecabezas, como si fueran unas piezas de Lego, y lo que hago es expander las líneas, los croquis, e ir creándolos también para ir uniendo un componente con otro. Esta es la manera rápida de hacer ductos de ventilación en SolidWorks, que se basa como les había comentado, se basa en el mismo principio de diseño de tuberías o de redes de tuberías en el programa. Entonces tenemos la interfaz, es una interfaz en 3D en donde simplemente tengo que dibujar líneas e ir uniendo las piezas de rompecabezas que tengo en la librería en la parte derecha de la pantalla. Entonces, todos estos elementos, cuando tú los arrastras desde la parte derecha hacia la interfaz, se unen automáticamente en unos puntos de conexión, que se llaman así precisamente, puntos de conexión predeterminados, y cuando se unen, de la inteligencia del programa te permite decidir qué norma o cuál es el diámetro adecuado para ese, o el diámetro hidráulico adecuado
para ese componente. O sea, él automáticamente detecta que si tienes una tubería de 5 pulgadas, por ejemplo, el componente que vas a añadir desde la librería hacia la tubería necesita una entrada justamente de 5 pulgadas. Lo mismo se aplica con la ductilería rectangular para ventilación. Entonces, en este caso simplemente lo dibujamos así, inmediatamente lo podemos trasladar a un plano, los planos que también se pueden hacer en SolidWorks, y por lo mismo, por haberlo realizado bajo este método, puedo extraer de manera automática la lista de materiales con el metrado y puedo contabilizar entonces cuál es el costo de este proyecto. Yo lo tengo acá en la interfaz y me gustaría aprovechar que ya vimos cómo se diseña esto para comentarle un par de cosas. Quiero comentarles acerca de la detección de interferencias, que suele ser un dolor de cabeza a veces en los proyectos, y también comentarles un poquito sobre el paseo virtual. El paseo virtual es simplemente aprovechar el 3D para caminar a través de él, como para darnos una sensación en primera persona del 3D que hemos diseñado. Entonces aquí tenemos el ducto rectangular, es un ejemplo sencillo, corto, pero por acá también me gustaría mostrarles, creo que voy a recurrir acá a un modelo que tengo preparado en donde está el ducto rectangular, pero también está una pared, porque quiero mostrarles cómo es la detección de interferencias. Entonces, abrimos este archivo mejor. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí tengo una especie de pared de ladrillos. Si yo me acerco puedo ver la apariencia de ladrillos porque intento demostrar que es una pared. Y establecí acá unas relaciones de posición para que haya un movimiento relativo entre el ducto y la pared. En este caso, fíjense, no existe un contacto entre los ductos y la pared. O sea, en ninguno de los extremos existe un contacto. Simplemente estamos ante unos espacios vacíos, tanto en el costado derecho como en el izquierdo. Esa es la intención. Y fíjense, acá en una pestaña tengo un botoncito muy especial. Voy a activar esto que me gusta porque me permite hacer zoom. Este botón, acá mejor, que se llama detección de interferencias. Es un botón predeterminado que ya viene en el programa desde la parte más básica, desde el módulo más básico. Y yo le voy a dar clic ahí y luego él simplemente lo que va a hacer es encerrarme todo el conjunto, todo el ensamblaje. Esto puede ser un edificio completo o puede ser un piso nada más o una oficina, lo que yo quiera, y me lo va a encerrar en una suerte de caja transparente, que es una caja que se llama volumen de control en el caso de los fluidos, o caja virtual para el caso de los diseños, y le vamos a dar calcular. Cuando yo le doy calcular, encuentro que sí hay unas interferencias muy pequeñitas, pero no entre los ductos y la pared, sino entre quizás esta conexión de la ductilería. Pero podemos suponer para fines prácticos que no hay interferencia ahí, simplemente es un detalle de instalación. Ahora, ¿qué pasaría si yo muevo la pared un poco? O mejor dicho, es como mover el ducto y hago que haya una interferencia. Esto es muy difícil de notar en un plano 2D. Es muy difícil porque pues por ese 2D pueden caber muchas cosas, pero solamente en la instalación es cuando me doy cuenta. Entonces fíjense, acá en esta oportunidad tengo el ducto rectangular atravesando esta pared por el lado izquierdo. Tengo lo mismo en este lado derecho. ¿Y qué pasa cuando le doy el botón de detección de interferencias? Le doy clic ahí, le digo calcular. Y ahora me botan muchas más interferencias, como es lo esperado. De hecho, acá puedo elegir las interferencias en función de su volumen de solapamiento. Es decir, que me las puedo ordenar en función de qué es lo que está solapándose mucho más. Si yo selecciono lo que está aquí abajo, me indica con colores cuál es la zona en la cual hay una interferencia y cuál es el volumen de solapamiento de la misma. Y de hecho yo puedo desplegar este volumen de solapamiento y puedo saber qué pieza está chocando con cuál otra pieza. Por ejemplo, aquí la pared
está chocando con el ducto que se está coloreando. Es decir, cuando yo elijo un componente o el otro, se me colorean para una mejor visualización. Lo mismo puedo hacer con otra interferencia. Supongamos con esta segunda que está acá. Entonces, si yo la despliego, veo que la pared obviamente está coincidiendo o tiene una interferencia con la otra pieza de HVAC, que es el ducto que está acá. Entonces, simplemente es cuestión de ir verificando manualmente las interferencias. Aquí tenemos otra. Y puedo observar antes de irme a la instalación qué es lo que está pasando con mi desarrollo 3D. Ahora, muchas veces me preguntan si existe compatibilidad entre AutoCAD o DraftSide y SolidWorks, dado que uno es un software en 2D y el otro es un software en 3D. Y la respuesta es que sí, si existe compatibilidad. Uno puede importar un croquis desde AutoCAD, llevarlo a SolidWorks, y luego a partir de ese croquis puedes realizar un levantamiento tridimensional simplemente haciendo extrusiones, simplemente haciendo profundidades a partir del croquis, y puedes levantar fácilmente tu oficina, así como si lo hicieras en Civil 3D, como si lo hicieras en Revit e incluso en otros programas, ¿no? En SketchUp y todo esto. Ahora, prosiguiendo un poco, me faltó explicarles lo del paseo virtual. Supongamos que estoy acá en una especie de piso y yo quiero aprovechar esto en 3 dimensiones, quizás para ganar más proyectos, más clientes, más licitaciones. Algo que puedo hacer simplemente es irme a este comando de ver aquí arriba, luces y cámaras, luego añado esto que se llama paseo virtual, y aquí lo que tengo que elegir es cuál es el piso. En este caso el piso va a ser mi plano superior y empezamos el paseo. Entonces, si yo quiero dar la sensación de que estoy caminando a través del lugar, lo puedo hacer sencillamente a través de este comando, que es muy parecido a tener un videojuego, solamente utilizando las herramientas de SolidWorks. Fíjense que aquí literalmente estoy caminando a través de este piso y puedo levantar la mirada hacia arriba para ver cómo es la sensación en primera persona de esta instalación que estoy realizando. Quizás también es una manera bastante cómoda de visualizar las interferencias, pero fíjense que yo puedo moverme pues a través de todo el sistema y puedo grabar toda esta experiencia, la puedo grabar en un archivo .avi que luego puedo exponer en la presentación de un proyecto para ganármelo, para convencer a un cliente y todo esto. Entonces, con esto quería explicar rápidamente cuáles eran las ventajas del CAD y cuáles eran las ventajas en específico usando paseos virtuales y usando detección de interferencias. Voy a cerrar esto por acá por los momentos para continuar ahora sí con el tema de la simulación. Entonces, de hecho, si ustedes quisieran abordar esto con mayor profundidad, por lo menos darse la oportunidad de entender un poquito mejor de qué va el tema de las simulaciones en SolidWorks, los invitamos al webinar anterior, que es el primero de este año, y lo pueden buscar en YouTube. Se llama Simulación Dinámica de Fluidos con SolidWorks Flow Simulation. Esto está orientado para entender mucho mejor los fundamentos de este módulo de simulación y sus alcances. Ahí hablo de las ecuaciones, de cuáles son las ventajas, de cuáles son los proyectos generales que se pueden hacer con este CFD. Y por otro lado, dado que estamos hablando mucho de ductos de ventilación y eso conlleva pues el doblado y fabricación de planchas metálicas, también tenemos un webinar que hicimos hace 2 años, si mal no recuerdo, que tiene que ver con la optimización de costos en chapas metálicas con SolidWorks. Para los que no lo saben, SolidWorks tiene un módulo de costeo automático en donde, en resumidas cuentas, lo que hacemos es diseñar las chapas, todos los componentes que sean tipo chapas o tipo planchas metálicas, y luego bajo una plantilla que previamente ha sido configurada, SolidWorks te indica cuál es el costo de esa chapa cuando la doblas, cuando la perforas, cuando haces cortes e incluso un pequeño nesting para un aprovechamiento. Entonces, para los que no lo sabían, pues tenemos esa herramienta y es un webinar bien completo acerca del costeo automático de SolidWorks. Pueden buscarlo en YouTube también con ese nombre. Ahora, vamos a continuar hablando de cómo es el paquete comercial de Flow Simulation y en especial cuál es el que necesitamos para abordar estos proyectos de simulación en HVAC.
Bueno, fíjense, primero partimos de la plataforma en 3D, que es la plataforma de diseño en 3 dimensiones en donde hacemos partes, ensamblajes y planos. Eso lo conocemos ya desde hace mucho tiempo. Ahora, luego sobre esa plataforma añadimos el módulo de Flow Simulation, que desde el punto de vista del usuario no hay mucha diferencia, simplemente es una pestaña adicional con unos comandos adicionales que se ven en el programa, pero desde el punto de vista comercial sí es otro precio. Y luego, dependiendo del rubro al cual yo me dirija, voy a añadir el módulo, bien sea de enfriamiento electrónico, que es el que tenemos arriba a la derecha, o bien el módulo de HVAC, que es el que tenemos abajo a la derecha. Entonces, si yo quisiera abordar con la mayor precisión posible y con el mayor campo de acción posible un proyecto de ventilación, tendría que tener la parte de diseño 3D CAD, tendría que tener el módulo de Flow Simulation, la base, que es lo que tenemos a la izquierda, y por último el módulo de HVAC, que me permite cosas adicionales. Solamente con la base de Flow Simulation, con esto que tenemos acá, puedo hacer el 70% de los problemas en la práctica. ¿Por qué? Porque podemos hacer análisis internos y externos, con fluidos laminares y turbulentos, podemos hacer análisis o estudios de transferencia de calor, podemos hacer estudios de componentes rotativos, como serían, por ejemplo, ventiladores centrífugos, bombas centrífugas, ventiladores axiales. Puedo hacer análisis de fluidos compresibles e incompresibles, fluidos newtonianos y no newtonianos, algunos resultados plasmados de formas bien particulares y bien convenientes para mis informes, y análisis estacionarios y transitorios, es decir, análisis que ya están en equilibrio en el tiempo o análisis que van cambiando en el tiempo, como sería, por ejemplo, lo que vamos a ver, un análisis de ventilación usando jet fans, cómo varía en el tiempo esa ventilación. Y luego de esto, si yo quiero ser un poco más específico para el área de ventilación o refrigeración, tengo el módulo de HVAC, en donde tengo un análisis de radiación avanzada. Por ejemplo, si quiero tomar en cuenta cuál es la influencia de la radiación de cuerpos que emanan calor dentro de un espacio. Puede ser un cuerpo humano, puede ser una computadora, puede ser una base, un clúster de computadoras, puede ser también la radiación del sol. Incluso hay parámetros específicos para contemplar la latitud y longitud del sol y su incidencia de los rayos sobre algún espacio en alguna oficina en particular. Podemos hacer estudios de confort o parámetros de confort, en donde no solamente puedo anexar a mis resultados la certeza de que un espacio va a estar a tal o cual temperatura, sino que puedo decir adicionalmente si una persona en ese espacio se va a sentir bien o mal, o va a estar confortable o no. Ya lo vamos a ver pronto. También puedo añadir estudios de trazabilidad, lo cual es bastante útil para hacer estudios de concentración de contaminantes o concentración de monóxido o de dióxido de carbono para el caso de una simulación de humo. Entonces, si yo quiero añadir un fluido adicional en mi dominio, inmiscible, que tenga una baja concentración, dado que es un contaminante y no es el fluido principal del espacio, y quiero saber cómo se comporta ese fluido a través del espacio, cómo se mueve y cuál es el tiempo que tarda en salir de ese espacio, necesito un estudio de tracer o de trazabilidad. Y luego también cuento con una biblioteca extendida de ingeniería, que en pocas palabras lo que quiere decir es que puedo agregar a mi biblioteca de ingeniería usual, puedo agregar ventiladores, puedo agregar materiales, gases o líquidos diferentes, y puedo complementarlos obviamente con ventiladores y con equipos que sean reales. Puedo irme a ciertas marcas y puedo, de fabricantes de ventiladores o de jet fans, y puedo anexarlas perfectamente dentro de mi sistema, ¿sí? Entonces, resumiendo, necesito el módulo de CAD 3D, puede ser incluso un módulo básico, no hay ningún problema.
luego necesito anexar el módulo de Flow Simulation y luego necesito anexar el módulo de HVAC para tener todo el paquete completo o toda la gama completa de opciones. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos acerca de esto. Tengo la posibilidad de diseñar y simular turbinas axiales y centrífugas. Aquí tenemos el caso de una turbina axial que fue diseñada en SolidWorks y también fue simulada con Flow Simulation. Esta clase de turbinas axiales son muy frecuentes en minería para justamente ventilar los espacios subterráneos. Entonces, fíjense que puedo darle movimiento e incluso podría analizar el torque del ventilador con el módulo de Motion, pero no vamos a hablar de eso en esta ocasión. Pero una vez que ya está diseñado, puedo llevarlo al módulo de simulación de fluidos y puedo estimar en función de los RPM de ese ventilador, en función del número de aletas y del ángulo de estas aletas o de las palas, puedo estimar cuál es el comportamiento o salida final del aire. Puedo saber, por ejemplo, si yo soy fabricante de estos ventiladores axiales, puedo conocer con certeza cuáles son los CFM de salida que me va a dar un ventilador axial de tales o cuales parámetros geométricos, de tal o cual diámetro y con tantos RPM, ¿sí? Eso es una de las cosas que puedo hacer. Otra cosa que puedo hacer también es la simulación, bueno, diseño y simulación de ventiladores centrífugos. Entonces tengo este caso en donde puedo diseñar el rodete con la voluta y simplemente a través de un análisis transitorio puedo simular cómo es el comportamiento de este ventilador axial, perdón, centrífugo. Puedo obviamente ingresar al programa con los parámetros de aire de entrada, de salida quizás a presión atmosférica y de velocidad del motor para establecer entonces cuáles son los CFM de salida o cuál es el caudal de salida que me arroja este ventilador que he diseñado, ¿sí? Por otro lado, ya podemos empezar un poquito a hablar acerca de cuáles son algunos parámetros de simulación específicos para establecer el confort de las personas dentro de espacios cerrados. En esta oportunidad tengo un ejemplo breve acerca de un piso de un restaurante, de hecho, en donde por el costado derecho va entrando un flujo de aire y la salida del restaurante pues es la que estamos viendo con la flechita de color rojo. Entonces yo voy a abrir por unos instantes este modelo en SolidWorks. Esto ya está diseñado y ya está simulado para no tardar tanto tiempo. ¿Sí? Entonces, fíjense, se trata de un restaurante que tiene unas 7 mesas para unos comensales. Habíamos quedado en que esta puerta que está por acá, pues es una puerta por donde entra un flujo de aire, y no cualquier flujo de aire, sino que es el flujo de aire que proviene de la cocina. Y acá esta sería la salida o del aire, pero sería como la entrada del local, la entrada del lugar, ¿sí? Entonces, obviamente, uno de los requerimientos o de las inquietudes que voy a tener es cuál va a ser la temperatura final de este recinto para luego saber cómo refrigerarla. Pero ya con el tema de calcular o estimar las temperaturas tengo un reto importante. Entonces lo que voy a hacer es simplemente mostrar los resultados para que apreciemos cómo funciona esto de Flow Simulation. Y fíjense que ya acá tengo después de correr la simulación, por supuesto, tengo un mapa de temperaturas cromático. Usualmente las simulaciones, independientemente de que sean de ventilación o no, arrojan unos resultados cromáticos que mientras más me acerco al color rojo, más alta es la magnitud que estoy reportando, y mientras más me acerco al color azul, más baja es la magnitud que estoy reportando. Esto puede ser personalizado y no aplica en el 100% de los casos, pero es un estándar, digamos, la convención. Y en esta oportunidad, obviamente, si tenemos acá las cercanías con la cocina, todo lo que esté muy cerca de la cocina va a tener una temperatura relativamente más alta que lo que esté cerca de la entrada. De hecho, si yo veo mi leyenda o mi escala cromática
observo que lo que está más o menos de color rojo al costado derecho alcanza una temperatura de 25 grados centígrados y lo que está cerca de la salida del local alcanza una temperatura incluso que puede llegar a unos 15 grados. Entonces, desde el punto de vista del confort de las personas, no habría que ver acá si a veces es necesario tener un espacio refrigerado o no. Fíjense que a la mitad del restaurante tenemos una pared, entonces si no es tan necesaria la pared, podríamos optimizar el espacio que estamos ventilando por acá, simplemente abriendo un boquete o una especie de ducto que conecte una zona con la otra. Ahora, resultados particulares desde el punto de vista de la simulación con HVAC. Bueno, además de estos resultados de temperatura, tengo también el resultado. Vamos a ver acá cómo, si busco rápidamente unos resultados que me arrojen un parámetro de confort. Ya, eso lo vamos a ver en el próximo ejemplo. Aquí lo que podemos mostrar es que la temperatura es 25 por acá y 15 grados por acá. Ya vamos a hablar de esos parámetros de confort muy pronto. Lo que sí quisiera mostrarles, sin embargo, es cómo se comporta la dinámica del fluido en esta oportunidad. Y fíjense cómo el aire caliente va fluyendo, se hace una especie de estancamiento en la zona en donde está la mesita entre la 2 y la 3. Hay mucha recirculación de aire por acá y luego todo el residuo o lo que resta va llegando a las otras zonas de las mesas siguientes, ¿no? De las mesas 5, 6 y 7 en particular, por supuesto también la 4. Todo esto lo puedo reportar de manera cualitativa, así tal cual como lo estoy viendo, pero también lo puedo reportar de manera cuantitativa. Por ejemplo, yo voy a esconder esto un segundo. Voy a volver a mi gráfica anterior. Y si yo quisiera de manera pormenorizada saber cuál es la temperatura en un punto en específico, puedo hacer uso de una herramienta que se llama probar o proof. Y por ejemplo, en la mesa número 1 tengo una temperatura de 22 grados. En la mesa número 2 una temperatura también casi de 23 grados. En la mesa número 3 unos 20 grados. En la mesa número 4 unos 19. Y a partir de ahí posiblemente las personas se sientan menos confortables. Tengo 17 grados en la mesa 5, 16 grados en la mesa 6 y en la mesa número 7 unos también 16 grados. Ya cuando me acerco a las afueras ya tengo unos 15 grados. Entonces posiblemente en esta zona los parámetros de confort me van a indicar que la gente ya comienza a sentir un poco de frío. Ahora, ¿de qué manera cuantitativa puedo apreciar eso? Eso lo vamos a ver dentro de muy breve, porque también les tengo reservados otro ejemplo que tiene que ver con la concentración de aire contaminado en una habitación de hospital, y ahí sí es muy importante saber cuál es el confort, por ejemplo, de un paciente. Sin embargo, para hablar un poquito acerca de algunos de los resultados específicos que me bota el módulo de HVAC, quería explicarles que tenemos resultados. Aquí esto se me cambió un poquito, denme un instante para acomodarlo. Estas son las ventanitas del GoToWebinar para que tengamos mucho más espacio para nosotros. Bien, y ahora ahora sí. Entonces, aquí tenemos algunos resultados específicos que solamente se pueden obtener con el módulo de HVAC. Entonces, además de temperatura, humedad, densidad, velocidad, presiones, etcétera, cuando uso el módulo de HVAC tengo unos resultados bien particulares. Estos no son todos, pero considero que son los más importantes para nuestro propósito. Entonces, por ejemplo, tengo el LMA, que es el Local Mean Age, el cual es el tiempo que le toma a un fluido viajar desde una entrada de aire o desde una entrada por la cual justamente pasa el fluido hasta un punto, considerando la velocidad y la difusión. Otro resultado es el LASI,
el Local Air Change Index, el cual es una división, es la razón que hay entre B y Q, siendo B el volumen de fluido dentro del dominio computacional, o sea, dentro del espacio que estamos simulando estrictamente, y Q es el caudal de fluido entrando a ese volumen dentro del tiempo que le toma a este fluido viajar desde una entrada hasta un punto. Es decir, es una forma muy académica de explicar que ese es un índice que me permite saber cuál es la tasa de renovación del aire. Es decir, dentro de un espacio cerrado que tiene cierto volumen, vamos a tener unos cambios de caudal, los cuales van justamente a variar en el tiempo. Entonces, la tasa de renovación del aire corresponde justamente a esos cambios de volumen o esos cambios de aire fresco, de aire nuevo, que vienen de ese caudal de entrada dentro de ese tiempo T delimitado. También tengo el CRE, que es el Contaminant Removal Effectiveness, el cual simplemente es el índice de efectividad de un sistema de ventilación en remover aire contaminado dentro de un espacio. Entonces, nos estamos dando cuenta de que no hace falta un cálculo manual o una sobreinterpretación de los resultados, porque estos resultados ya son arrojados de manera automática por el software. Otro es el LAQI, que es el Local Air Quality Index, que es el índice de efectividad de un sistema de ventilación en remover aire contaminado dentro, o mejor dicho, desde un punto en específico, un punto local. Y el PMB, que es el parámetro de confort que les venía comentando, el cual es el Predicted Mean Vote, y predice el valor principal de un gran número de personas basado en una escala térmica de 7 divisiones, tomando en cuenta el balance de calor de un ser humano. Es decir, este valor proviene de una medida estadística que se realizó a nivel mundial, en donde, tomando en cuenta el calor promedio del cuerpo humano y esta medida estadística, se sugirió una escala de 7 valores que va desde -3 a 3 positivo, pasando por el 0, que sería una escala o un punto neutro. Y mientras más cercano me encuentre del -3, más frío voy a sentir, y mientras más cercano al número 3 positivo, más calor voy a sentir, ¿sí? Entonces, es una forma de cuantificar realmente cuál es el confort de las personas en función de su calor corporal y en función de unas estadísticas mundiales que se hicieron en base a una norma. Entonces, con todo esto explicado, ahí sí me gustaría irme a SolidWorks para hablarles de este otro ejemplo. Vamos a hablar acerca de esta habitación de hospital. ¿Sí? Entonces se trata de una habitación de un hospital en donde no solamente es importante tener todo esto a una temperatura estándar, sino que en ocasiones es posible o es necesario, mejor dicho, evaluar el confort de los pacientes, el confort del personal médico que trabaja ahí, y también evaluar, por otro lado, si hay aire contaminado que podamos extraer de manera efectiva. Entonces, aquí lo que voy a hacer es mejorar un poco la visualización, porque quiero esconder la habitación y quedarme solamente con la parte principal del mismo. Solamente para regresar un poco, quería mostrarles que en este caso el aire entra por la parte de arriba, por esta zona que está acá, que estoy marcando, y el aire también sale por este cuadradito que está por acá. Fíjense que no necesito modelar literalmente unos extractores o un ducto de ventilación. Si mi volumen de control o mi problema desde el punto de vista de los fluidos es simplemente el recinto, yo puedo enfocar el problema justamente en el recinto, en el espacio, sin tener que modelar todo el sistema de ventilación o de extracción. Ahora, si yo escondo los detalles de la habitación, que incluyen, por supuesto, las luces y algunos equipos médicos que emiten calor, y me quedo con la parte de los pacientes y el médico, por llamarlo de alguna manera, fíjense que yo puedo establecer aquí muchos parámetros que van a tomarse en cuenta en los resultados finales. Puedo, por supuesto, configurar cuáles van a ser las entradas y salidas del aire, pero por otro lado, aquí al costado izquierdo,
puedo configurar cuál es la temperatura promedio del paciente, o sea, cuáles son las fuentes de calor dentro de mi problema. Entonces puedo configurar cuál es la temperatura del paciente, la temperatura del enfermero, cuál es la temperatura o el calor emitido por las luces de la habitación, cuál es el calor promedio emitido por la televisión y cuál es el calor o radiación emitida por los equipos del hospital. Todo eso influencia en la temperatura dentro del recinto. Entonces, cuando configuro eso y configuro algunos goals, algunas metas para que la simulación pueda converger, ya obtengo algunos resultados interesantes. Uno de los resultados interesantes es mostrar, por ejemplo, cuál es la emisión de aire contaminado en la habitación. Estamos asumiendo la salida de este aire contaminado a partir de la boca del paciente. Fíjense que es un modelo de un maniquí que tiene una especie de protuberancia o una salida que fue modelada por el diseñador en la boca, y es a partir de esta fuente o de este sumidero del cual parte un aire que fue también configurado en la biblioteca de materiales o en la biblioteca de gases de SolidWorks, que tiene unos componentes de aire contaminado. Entonces, con estos parámetros, esto ya está incluido en la biblioteca, pero con estos parámetros yo puedo observar cómo es el comportamiento de este aire contaminado o esta concentración de aire contaminado dentro del recinto o dentro de la habitación. Fíjense que existe una salida natural a través de esta zona, que es la zona que coincide con la extracción de la habitación, y aquí observamos también un patrón de recirculación de este aire contaminado, algo muy importante. Si lo quiero ver desde otro punto de vista, vamos a esconder esta gráfica, voy a mostrar esta otra, ¿sí? Entonces, de hecho, me podría valer de una visualización acá de la habitación para que estemos todos un poco más claros, y quizás puedo hacer una vista de corte para observar qué es lo que pasa por dentro desde el techo. Algo así está bien. Perfecto. Aquí en esta gráfica estoy mostrando el coeficiente LAQI. Recordemos que el LAQI es el índice de efectividad de un sistema de ventilación en remover el aire contaminado desde un punto local. El punto local en esta oportunidad es la boca o el sumidero del paciente. Entonces, mientras más cercano sea al color rojo, significa que ahí la efectividad o el flujo de aire se moviliza de una manera un poco más efectiva, y mientras más cercano al color azul, más contaminado está el aire. Fíjense que mientras más me acerco al paciente, el aire acá o la leyenda cromática me indica que esta zona que está acá es aire contaminado. Yo podría hacer un barrido que vaya a lo largo de toda la habitación, ¿sí? Y fíjense cómo justamente en las zonas en donde nos acercamos al área de entrada del aire, y también en espacios en donde estamos por debajo del paciente, el aire no está del todo contaminado, pero a medida que subimos de la boca hacia arriba, ya la contaminación comienza a ascender y solamente se puede movilizar a través de la entrada y de la extracción que vemos por acá también, ¿sí? Entonces, esta es una forma eficiente de saber qué tan contaminado está el aire y qué tan rápido se moviliza a través de un espacio cerrado. Son unos resultados que por supuesto obedecen a unas ecuaciones que ya la ayuda del programa o incluso la parte teórica ya incluye de una manera bastante expedita, te lo explica sin ningún inconveniente, ¿sí? Ahora vamos a evaluar esto desde el punto de vista del confort también. Si yo quisiera mostrar acá, un segundito, el PMB, fíjense que por lo menos en el plano medio en el que tenemos esta gráfica, más o menos en la cintura de lo que sería el enfermero o el doctor, tenemos un índice confortable de 3. Recordemos que
todo lo que se acerca al -3 es muy frío y todo lo que se acerca al 3 es muy caliente. Esto va más allá de la temperatura. Podemos evaluar la temperatura de la habitación y si nos quedamos solamente con la temperatura de la habitación, vamos a decir que todo está bien. Pero si nos acercamos en ciertas zonas al color rojo o al color azul, significa que los pacientes están realmente incómodos. Esto es particularmente útil cuando, por ejemplo, tengo sistemas de aire acondicionado cuya salida coinciden con la cabeza de una persona que esté sentada por debajo de él o que esté acostada por debajo de él. Entonces, toda la habitación podría estar en promedio en unos 21 grados centígrados, pero ese paciente que está por debajo del aire acondicionado va a sufrir bastante. Entonces, fíjense que se mantiene un parámetro de confort constante a lo largo de la habitación, por lo menos a la altura del enfermero, del ombligo del enfermero. ¿Qué pasaría si yo hago un barrido de todo esto en todo el espacio? Entonces veo que mientras más me acerco al techo, más nos acercamos al color rojo. Y eso es lógico porque mientras más me acerco al techo, más calor voy a sentir por parte de la luz, de las luces de la habitación. Y también este equipo médico que está acá se va a tornar de color rojo porque también emite radiación. Entonces son maneras muy efectivas, muy rápidas de saber qué tal es el confort ahí. De hecho, podría activar esta gráfica, pero para mostrar temperaturas, para poder hacer la comparación. Esto está en grados centígrados y fíjense, en efecto, más o menos en promedio toda la habitación está en unos 20 grados centígrados. Voy a mejorar la escala un poco. ¿Sí? Estamos realmente entre 20 grados y 33 grados. En este plano que estamos viendo no alcanzamos esas temperaturas tan altas, pero a medida que nos acercamos quizás a las luces o a los equipos que emiten radiación, sí vamos a tener unas temperaturas que pueden llegar hasta 30 grados, 33 grados. Pero fíjense, a medida que a la altura en la cual se encuentra el paciente con el enfermero, más o menos aquí en promedio, podríamos decir de buenas a primeras que estamos confortables, cuando quizás en realidad no es tan así. Entonces, esto es una manera rápida de ver estos factores de confort o estos factores de extras, estos resultados adicionales en el cálculo de HVAC. Y ahora sí, me gustaría mostrarles cómo sería un sistema de extracción de humo y análisis de incendios en estacionamientos. Entonces, ¿cómo resolveríamos un problema así? O mejor dicho, ¿cómo se trabajaría tradicionalmente la forma de resolver estos problemas de ventilación? Entonces, digamos, de una manera muy general, primero tendríamos que medir el volumen del espacio a ventilar y luego con la tasa de renovación que nos exige la norma o que nos exige el problema, se podría calcular el caudal de entrada necesario. Luego se propone un sistema de ventilación en donde tomamos en cuenta los parámetros geométricos, bien sea longitud, bien sea diámetro, sección transversal, ramificaciones. Hacemos el cálculo de las pérdidas, bien sean pérdidas por fricción o localizadas. Aquí nos tenemos que basar, por supuesto, bien sea en un diagrama de Moody, bien sea en un nomograma, y hacemos, para el caso de las pérdidas localizadas, hacemos el cálculo de longitud equivalente y ahí es donde tenemos que determinar la presión necesaria para vencer la resistencia del aire, para vencer estas pérdidas y proporcionar en consecuencia cuál es la tasa de renovación necesaria. Y al mismo tiempo tenemos que dimensionar y determinar cuáles son los ventiladores y extractores definitivos de nuestro sistema. Entonces ya de manera intuitiva podemos notar que aquí hay un proceso iterativo, un proceso en donde proponemos, calculamos, verificamos que verificamos que se cumpla de acuerdo a la norma y de acuerdo a lo exigido, y si no funciona volvemos al paso número 1 y volvemos a proponer, a realizar algunos pequeños cambios y luego poco a poco hasta llegar aproximadamente a lo que estamos buscando. Es un proceso iterativo que si lo hacemos manualmente o si lo hacemos usando plantillas de Excel u otras plataformas, posiblemente vamos a tardar bastante. Ahora,
Esto también tiene como consecuencia algunas idealizaciones. Cuando yo utilizo las gráficas y cuando yo utilizo algunos diagramas, eh, la mayoría de las veces se desprecian los efectos de intercambio térmico. También se asume que el aire es incompresible, se asume que el aire es seco y se ignora el volumen y peso del contaminante en la corriente de aire. Entonces, por más buenos calculistas que seamos, vamos a notar que siempre vamos a tener un margen de error porque justamente estamos tomando en cuenta ecuaciones que han sido simplificadas para abordarlas desde el punto de vista lineal, y por otro lado estamos haciendo asunciones sobre el fluido para minimizar estos cálculos. Entonces, por más bueno que sea calculando, siempre voy a tener ese porcentaje de error. Aquí en pantalla estamos viendo una simulación hecha por la empresa Soler y Palau de la ventilación de un estacionamiento usando jet fans. Entonces es una pequeña animación, pero nos muestra cómo es la distribución de los mismos y nos muestra cómo es la trayectoria del fluido a través del espacio, ¿sí? Entonces, fíjense que el sótano o el estacionamiento que estamos ventilando no tiene que ser demasiado detallado. Realmente todo se puede simplificar con una extrusión tridimensional sencilla, con paralelepípedos, con formas planas, y luego es que vamos colocando en ese sólido 3D, vamos colocando la ubicación tentativa de algunos jet fans y realizamos la simulación. Tengo preparado para el día de hoy un caso muy particular en donde incluso vamos a hacer la extracción de humo y vamos a hacer una comparación entre el uso de un jet fan programado para la detección de humo y un jet fan programado, o unos jet fans programados con tiempo. Entonces voy acá un segundito al software. Vamos a hacer en primer lugar la estimación de acuerdo a un control de tiempo. Les voy a mostrar en qué consistió este proyecto. Leo que tienen algunas preguntas, pueden escribirlas, no tengan ningún problema, escríbanlas y al final de la presentación las vamos respondiendo todas. Que no se queden en el aire, que no se queden con la pregunta en la cabeza. Tenemos acá, fíjense, el layout tridimensional de un estacionamiento. No hace falta demasiados detalles, simplemente lo que sí es importante, por supuesto, es que todo esté en las dimensiones originales del problema. Este es un estacionamiento que tiene 100 metros aproximadamente de ancho por unos 50 metros de profundidad, una altura de unos 3 metros, 3 metros y medio. Acá en cierta zona del estacionamiento hemos ubicado un vehículo, más que todo por razones estéticas, pero para dar a entender que en esta ubicación en particular es que va a ocurrir un incendio. Entonces el incendio hay que modelarlo de dos maneras simultáneas. En primer lugar, hay que modelarlo como una fuente de altísimo calor y al mismo tiempo como un sumidero de humo o de CO2 o de dióxido de carbono, de acuerdo al contaminante que quieran modelar. Algo muy importante es que el estacionamiento tiene que ser cerrado, o sea, es decir, tiene que ser herméticamente cerrado para que pueda correr la simulación de fluidos. ¿Por qué? Porque estamos realizando un análisis interno. Un análisis interno es cuando hacemos simulaciones de fluidos que están confinados dentro de un espacio. Y ese espacio tiene que ser perfectamente cerrado, completamente cerrado, sin ningún tipo de fuga y sin ningún tipo de escape. Aquí no se ve, pero realmente este estacionamiento tiene un techo. Es una manera justamente de guardar hermeticidad en el proyecto. Y por otro lado también tenemos unas tapas virtuales o unas superficies virtuales que me cierran la zona de los extractores y las zonas de las entradas del fluido. Ya lo vamos a ver en breve. Por ejemplo, acá en esta zona que estamos viendo en pantalla, en estos tres orificios rectangulares, va a extraerse el fluido. Y fíjense que no está dando hacia el ambiente de manera libre, sino que hay unas tapas que no se van a tomar en cuenta en el tema de la simulación. Simplemente son tapas cosméticas que me permiten trancar el dominio computacional
esta zona que está acá también está cerrada. Voy a mostrarles rápidamente cómo está tapado eso. Entonces, vamos a ver acá. Por ejemplo, esta tapa que está acá. Aquí estamos tapando esta entrada, que es la entrada peatonal. Luego la tapa número 2 vendría siendo esta entrada, que es la entrada de los vehículos, ¿sí? Como para garantizar que todo esté bien cerrado. Y finalmente las últimas 3 tapas corresponden a las 3 salidas del aire que están siendo seleccionadas acá en estos ductos o en estas salidas rectangulares. Por otro lado, también tengo un techo que no estoy mostrando para fines didácticos, pero aquí existe un techo en donde el aire tampoco puede escapar hacia arriba. Una vez que tenga todo esto bien cerrado, bien hermético, puedo realizar la simulación. En esta oportunidad estamos hablando de que hay un incendio en esta zona donde está el vehículo y la forma en la cual se configura este incendio es a través de una emisión de calor, de una tasa de calor muy alta. Buscando en la literatura, usualmente pues podemos estar hablando de unos 50.000 o 57.000 watts, ¿sí? Para poder añadirle calor a esta zona que está acá, estrictamente en el capó del carro. Y por otro lado también podemos añadirle materiales reales a la simulación. Entonces está configurado el material del carro todo como acero. Y también todo el conjunto a su alrededor está configurado como concreto. Todo esto lo podemos anexar directamente desde la biblioteca del programa. Finalmente tenemos unas configuraciones de jet fans, que son estos cilindros que ven que están suspendidos en el techo. No hace falta diseñarles, digamos, los agarres o las sujeciones del techo. Simplemente la simulación es una simulación de fluidos, no es una simulación estructural. Y de hecho se pueden modelar simplemente como unos cilindros con unos discos en la parte interior, en donde por un lado o por un extremo va a entrar el aire y por el otro lado pues va a salir el aire. Esto se los voy a mostrar acá, digamos, con este jet fan que está aquí muy cerca de la zona del incendio. Este es el jet fan número 7. Y fíjense que este jet fan está configurado con valores reales tomados de catálogos reales. Acá se los voy a enseñar. Es un jet fan que viene aquí de un modelo TCP6450 de este fabricante. Y si quisiera investigar un poco cuál es el nivel de profundidad o configuración, pues puedo irme directamente a esta tabla de curvas, que justamente es la curva del jet fan, es la curva de este ventilador que extraigo del catálogo del fabricante. También lo puedo extraer de algunos papers que están en internet. Entonces esta curva, que es la curva de ese ventilador, me da una relación entre la diferencia de presiones y el caudal que puedo mover. Por lo tanto, con esta información que es verídica, que es real, yo puedo configurar este módulo específico que a su vez puedo añadir a esta geometría. Yo estoy diciéndole al programa que este disco que está acá simplemente es un ventilador con esa curva característica. Ahora bien, dijimos por otro lado que esta simulación va a consistir en la activación a través del tiempo de algunos jet fans. Y esto se consigue en el costado derecho de la interfaz de simulación. Fíjense que existe este botoncito que se llama toggle, que es como un encendido o apagado, y también dice dependencia, es decir, que esto no siempre va a estar activo, sino que va a depender de una función o va a depender de algo. Si yo le doy clic a este botoncito que está acá, que es el botoncito de las funciones, aquí estoy estableciendo que el jet fan en el segundo 0 va a estar apagado, pero cuando transcurran 20 segundos se va a encender y cuando transcurran 300 segundos va a mantenerse encendido. Y la gráfica que resume este comportamiento es la que estamos viendo en la parte derecha de la pantalla. Es decir, que eso al principio del incendio no va a estar encendido, sino que después de 20 segundos es que se va a encender y va a mantenerse encendido siempre.
Y así hay unas configuraciones particulares para cada uno de estos JetFan en función del tiempo y me va a arrojar cierta data o ciertos cambios interesantes. Voy a evaluar los resultados. Vamos a ver en primer lugar, desde el punto de vista de una vista de planta, cómo se comporta el humo durante el proceso del incendio. Esta simulación es una simulación transitoria. Eso quiere decir que vamos a ver los resultados a medida que va cambiando el tiempo y son resultados, digamos, que fueron conseguidos en una simulación que tardó al menos unas 15 horas, si mal no recuerdo, unas 15, 16 horas. Entonces aquí voy a activar esto. Esto está, digamos, es un problema que fue simulado para 6 minutos de acción. Vemos el humo. Y en este momento, como ya hemos superado los 20 segundos, vemos que el humo se disipa justamente porque los jet fans ya han sido activados. Aquí solamente estamos observando el comportamiento del incendio. No estamos observando el jet fan, aunque pudiésemos intuir cómo se comporta porque vemos que el humo justamente se diluye, se disuelve a través del espacio. Vamos de nuevo, empieza el incendio y fíjense cómo todo se mueve paulatinamente hacia la derecha. Se mueve hacia la derecha porque hay un jet fan, que es el que estamos viendo en pantalla, que está activado. Luego este jet fan y este jet fan que está acá, los que vemos en pantalla, también están activados y terminan por dar el camino sucesivo al humo hasta que llegue a la zona de extracción. Si queremos ver el comportamiento del jet fan, muy sencillo, vamos a ocultar esta gráfica. Vamos a mostrar la gráfica de velocidades del aire y aquí podemos apreciar realmente cómo se comporta todo. Entonces vamos, pasan los 20 segundos, se activa el primer jet fan, se activa el segundo, se activa el tercero, el cuarto y llegamos a la zona de extracción. ¿Sí? Algo interesante que nos permite determinar una simulación también no solamente es la comparación entre ductos de ventilación tradicionales y jet fans y no solamente la distribución de los mismos, sino en algunas ocasiones puedo tomar en consideración si un jet fan me está sobrando o no. En este caso, como tengo la zona de extracción muy cercana por acá y estoy activando este jet fan que estamos viendo y este que está aquí arriba, aquí hay un flujo o unas corrientes de aire que se están contraponiendo, lo cual incluso podría impedir el paso de aire hacia la atmósfera o hacia los extractores. Quizás no sea conveniente, después de todo, tener un jet fan por acá o por lo menos activarlo durante un incendio, porque más bien se opone al flujo natural de salida del humo. Eso es algo muy importante que quizás sea difícil de ver en una simulación o en un cálculo manual o por plantillas. Otra cosa que puedo apreciar también es que en ocasiones voy a necesitar unos jet fans que sean bidireccionales, que sean que vayan hacia, digamos, en este caso, si lo estoy viendo desde la vista de planta, que puedan ir hacia la derecha y hacia la izquierda con relación al impulso que le dan al fluido. Si la zona de incendio ocurriese en otra locación, quizás sea conveniente tener un jet fan que sea bidireccional y también que tengan deflectores. Algo que también estábamos notando es que quizás al ser el estacionamiento basado en esta configuración geométrica, el humo podría estancarse en un espacio y si no tengo unos deflectores en el jet fan, entonces me va a costar un poco más extraer el humo de esa zona de estancamiento. Todas son decisiones que me llegan una vez que ya he hecho la simulación. Entonces fíjense lo importante que es tener contabilizados estos problemas. Ahora bien, en este problemita que estamos viendo en pantalla han transcurrido unos 6 minutos físicos, es decir, lo que estamos viendo en pantalla pasa rápidamente porque en realidad transcurre en 6 minutos y aquí la extracción del humo aproximadamente tarda esos 6 minutos en salir. ¿Qué pasaría si en vez de esto voy a cerrar este archivo? ¿Qué pasaría si en vez de tener una configuración basada en tiempo, tengo una configuración basada en la detección del humo? ¿Cuánto tiempo tardaría? ¿Qué tan efectivo es? Entonces voy a irme acá a mi ejemplo.
Es exactamente el mismo caso desde el punto de vista de la geometría, desde el punto de vista de las condiciones de borde, solo que en esta ocasión los jet fans no han sido configurados para que se enciendan en cierto momento, es decir, para que se enciendan a los 20 segundos, 40 segundos, 60 segundos, sino que se activarán sí y solo si sienten o perciben en el ambiente una concentración de 1% de CO2 en el aire. Es decir, ellos van a percibir una concentración de aire contaminado y cuando la perciben se van a activar. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre un sistema y el otro. En esta ocasión, esta simulación se corrió por un poquito más de 6 minutos, tiene 8 minutos en totalidad, tardó unas 24 horas en resolverse. Y bueno, de manera intuitiva podríamos decir que si tengo jet fans que están siendo controlados a través de detección de humo, entonces tengo un manejo mucho más eficiente energético del sistema, ¿no? Desde el punto de vista de la eficiencia de no activar todos los jet fans a la vez, sino de prever cómo se comporta todo. Pero vamos a ver el comportamiento para que tengamos una idea un poco más fehaciente de lo que ocurre. Entonces, acá vamos a activar el gráfico transitorio. Aquí ocurre el incendio y dado que esto se activa no por tiempo, sino que se activa por el sensor de humo, es casi a los 2 minutos cuando se activa el primer jet fan. Luego el impulso del aire del primer jet fan hace que se active el segundo y posteriormente el tercero. Toda esta simulación está hecha, como les había comentado, para 8 minutos. Y vamos a encontrar que apenas en 8 minutos, a diferencia de los 6 minutos anteriores, es cuando el humo recién llega a la zona de extracción de aire. Repetimos acá, fíjense cómo el humo se moviliza una vez que el jet fan se activa. Aquí se activa el número 2. Aquí se activa el número 3. Y vamos llegando poco a poco. Voy a hacer un zoom para que lo vean un poco mejor. Entonces vamos a evaluarlo o vamos a observarlo desde el punto de vista de las velocidades. De hecho, antes de entrar a las velocidades, me gustaría mostrarles también que puedo tener la gráfica lateral del incendio del automóvil. Quizás para tener una mejor apreciación de todo. Coloco esto por acá y si yo me acerco lo suficiente, voy a esconder la gráfica de planta. No está ubicada exactamente en el centro, pero se ve como a partir de acá del capó se levanta el humo y se va concentrando, ¿sí? Y luego aquí se disemina. Ahora vamos con la gráfica de velocidades. Y aquí vamos a evaluar cuándo es que se activan los jet fans. Esto voy a alejarlo un poco. Y fíjense qué distinto es el comportamiento. Vamos a darle inicio por acá. Bien, empieza. Aquí va 1 minuto. Aquí van 2 minutos. Y recién a los 2 minutos es que se enciende el primero. Se apaga porque disminuye momentáneamente la concentración de CO2. Ese impulso del primero impulsa el segundo. El segundo, a su vez, al empujar el contaminante, activa el tercero.
Y aquí es que llegamos a los 8 minutos de simulación. Si hubiéramos extendido la simulación un poco más, quizás a unos 10 minutos o a unos 12 minutos, podríamos apreciar incluso la activación de estos dos últimos jet fans. Sí, pero aquí se ven las diferencias. Entonces, si bien es cierto que a través de una detección de humo puedo optimizar el uso de algunos jet fans y puedo minimizar el mantenimiento de los mismos, también es cierto que tendrían que sensibilizarse un poco los sensores para que la detección del humo sea lo más rápida posible. En este caso en particular, vemos que comparativamente el jet fan que se activa a los 20 segundos después de ocurrir el incendio es mucho más rápido extrayendo los contaminantes del estacionamiento que el jet fan que se activa por humo. Aunque efectivamente el segundo caso es más eficiente desde el punto de vista energético y también desde el punto de vista del mantenimiento. Estas simulaciones, como les había comentado, son simulaciones transitorias. Eso quiere decir que son simulaciones que varían en el tiempo y como es común, como es general, en estos casos son simulaciones que tardan bastante. Así que si ustedes deciden cotizar estos servicios o estas simulaciones, se van a dar cuenta, si no es que ya lo han hecho, que suelen tener unos tiempos de entrega bastante largos. Si yo necesito una simulación de este estilo para un proyecto y si la pido hoy, probablemente me va a llegar en una semana o en 2 semanas, porque se necesita un análisis que toma en sí mismo bastante tiempo, bastantes horas. Claramente, mientras más potente sea mi computador, más rápido lo voy a poder resolver, pero aún así siempre hay un tiempo de muchas horas para que esto se termine de resolver eficientemente, sin contabilizar o sin tomar en cuenta los tiempos de configuración, los tiempos de ensayo y error, los tiempos de evaluar que todo esté dando como debe ser. Hay varias técnicas, hay varias cosas interesantes que se pueden aprender, pero en eso consiste. Entonces ya para ir cerrando un poco, voy a hablarles acerca de qué tan preciso es este programa, porque eso siempre ha sido una de las dudas recurrentes con relación a las simulaciones en SolidWorks. Y quería comentarles que en efecto SolidWorks, a través de todo su paquete de simulación, tiene que cumplir con unos estándares internacionales para poder ser comercializado. De hecho, esto es verídico para todas las marcas de simulaciones que hay en el mercado. No es posible que salgas al mercado y que vendas tu programa en todos los países sin que haya sido aprobado previamente por NAFEMS. NAFEMS es la Asociación Internacional para Ingeniería, Análisis y Simulación, y ellos te obligan a que cumplas con unos estándares para que puedas comercializar el producto a nivel internacional. Luego de eso también tenemos otros dos estándares con los cuales cumple SolidWorks de manera efectiva, y uno es la AFNOR, que es la Asociación Francesa de Normalización, y esto viene porque SolidWorks proviene de una casa, de una corporación que se llama Dassault Systèmes, y Dassault Systèmes es una empresa o una corporación francesa. Entonces, fíjense, primero tienes que cumplir con las normas de Francia, luego cumples con las normas internacionales de la FEMS y por último, si se quiere, también debes cumplir con la norma ISO 10211-2007, que específicamente habla de las normativas de simulación tanto en elementos finitos como en volúmenes finitos para estos software en particular, ¿sí? Entonces aquí tenemos unos 3 estándares que debemos cumplir para garantizar los resultados, y parte de la validación de estos estándares tiene que ver con la correlación que hay entre las curvas teóricas, las curvas experimentales y las curvas numéricas, o que son las curvas de simulación obtenidas a través de estos programas. Entonces, cuando yo tengo una correspondencia del 98% en la curva teórica, en la curva numérica y en la curva experimental, podemos decir que el software garantiza que los resultados al menos tengan un 2% de precisión. Y simplemente para resumir, hemos encontrado entonces que SolidWorks Flow Simulation, por un lado, está integrado dentro de la interfaz del diseño en SolidWorks. Fíjense que no fue necesario exportar la geometría desde el software para llevarlo luego a un simulador, recién simularlo ahí y después ver que todo funciona y regresar entonces a la parte de diseño CAD para luego
continuar con ese ciclo de exportación y simulación, sino que sencillamente pasamos de una pestaña a otra y lo que hacemos en el diseño CAD lo podemos simular inmediatamente en una pestaña anexa dentro de la misma interfaz de simulación, lo cual me garantiza un trabajo un poco más rápido. Esto es ideal para cálculos o proyectos sencillos y complejos para ambos casos. Pueden ser que sea de investigación y desarrollo, puede ser para validación de prototipos, puede ser para ingeniería de detalle que necesite carácter predictivo, como el caso que acabamos de ver. Son aplicaciones que en este caso hablamos sobre el HVAC, pero también se pueden aplicar para turbomáquinas, diseño de máquinas y equipos, estudios de obra civil, plantas y procesos, enfriamientos de dispositivos electrónicos, etcétera. Y también esto está validado por normas internacionales. Finalmente, nosotros como proveedores del programa, como CAD Solutions SA, somos llamados dentro de nuestra industria como VAR o MOVAR, que es Valued Added Reseller, o como proveedor de valor agregado, lo cual significa que además de vender el software, damos otros beneficios que van asociados a la licencia original. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista del soporte técnico, tenemos el deber y también el gusto de dar respuesta ante los problemas que presenten con el software en menos de 24 horas. Y también si hay un problema que da mucha lata, que es muy complicado, tenemos la misión de resolverlos en menos de 72 horas. Dependiendo de los casos, dependiendo de las negociaciones, también dictamos capacitaciones, tanto en los cursos de diseño 3D como en las simulaciones. Estas simulaciones o estos cursos de simulación pueden ser simulaciones estructurales y simulaciones de fluidos. Con la licencia original, por otro lado, viene la oportunidad de certificarse internacionalmente en SolidWorks, tanto con un certificado de diseño intermedio básico como un certificado de diseño profesional. Como dice el nombre, son certificados internacionales, o sea, valen en el Perú, valen en Estados Unidos, valen en Francia, valen en Rusia, son reconocidos internacionalmente y vienen asociados con la compra de la licencia original. Si uno quiere elevar el nivel técnico del equipo de ingeniería, pues esa es una opción bastante tentativa, bastante tentadora, mejor dicho. Ya somos una empresa con 11 años en el mercado, ya tenemos más de 250 clientes. Contamos con un canal de YouTube en el cual les invito a que vayan y que vean los otros webinars y otros videos también de otras marcas, de otros productos digitales que vendemos. Y si quieren más información también, desde el punto de vista del uso del software, pueden entrar a la página mysolidworks.com, la cual es una página que si entras con una licencia original se te exponencia mucho más los beneficios, porque ahí también hay capacitaciones y cursos de costeo 3D, del manejo 3D de la herramienta, de simulaciones estructurales, de simulaciones de fluidos, de herramientas de visibilidad, de renderizado y muchas otras herramientas más. Entonces, realmente hay una serie bastante interesante de beneficios que vienen asociados a la compra de estas licencias. Entonces, bueno, ya podemos dar inicio a la ronda de preguntas. Aprovechen esta oportunidad para preguntar todo lo que ustedes quieran y aquí con mucho gusto voy a intentar ayudarles. Aquí ya me han hecho varias preguntas, vamos a evaluar con calma una por una. Me preguntan cómo está determinada la velocidad del jet fan y el ángulo. Fíjate, hay dos formas de evaluar esto. La primera es que uno sea el fabricante del jet fan, y si yo soy el fabricante del jet fan, yo voy a ser el responsable de los ángulos de las paletas, de los RPM del jet fan, del alcance que va a tener y digamos de la geometría en general del mismo. Si estoy desarrollando un nuevo jet fan y me interesa saber cuál es el alcance y cuáles son los caudales y velocidades que me va a arrojar, entonces ahí tengo que hacer una simulación muy parecida a la que vimos en el PowerPoint, una simulación parecida a la turbina axial o una simulación parecida a ese ventilador centrífugo que vimos, que se movían los rodetes, se movían las aletas a cierta cantidad de RPMs, y luego eso me va a arrojar
un resultado de cuál es el alcance y de cuáles son las velocidades a cierto nivel de caudal de entrada. Yo luego ese trabajo lo puedo parametrizar haciendo varias simulaciones consecutivas para ir construyendo poco a poco la curva de presiones contra el caudal. Entonces, literalmente puedo utilizar la herramienta de simulación para construir la curva de presión versus caudal que luego, en una segunda etapa, voy a incluir en una simulación, por ejemplo, del estacionamiento, como hemos visto. O sea, ya en esta segunda etapa no me haría falta simular el ventilador con todos los detalles, sino que simplemente puedo diseñar un tubo con un disco en el medio. A ese disco, por un lado, por un extremo, le voy a indicar que entre el aire, por el otro extremo voy a indicar que sale el aire, y ya la curva que he desarrollado en el primer paso la puedo incluir ahí para realizar el análisis consecutivo. Ahora, si yo no soy fabricante del ventilador, sino que más bien yo compro estos ventiladores de ciertos fabricantes y los utilizo luego en mis sistemas de ventilación, entonces yo tengo que confiar en la datasheet o en la hoja técnica que me dice el fabricante, en donde debería estar por lo menos la curva de este ventilador. Entonces ya no hago el trabajo del fabricante, sino que simplemente lo que hago es copiar y pegar esta curva en el programa y ya puedo realizar la simulación desde la segunda etapa, como les había comentado. A ver, busquemos otras preguntas. Bien, en el caso de una instalación de un laboratorio en donde se tiene en cuenta todos los parámetros del fluido como la viscosidad, entre otros, ¿el programa se adapta a los requerimientos de la simulación? Sí, por supuesto que sí. Cuando yo realizo un análisis de simulación, yo puedo obtener simultáneamente todos los parámetros asociados a ese fluido. Yo puedo indicar, por supuesto, de manera individual resultados de temperatura, resultados de velocidad, resultados de confort, etcétera. Pero realmente yo puedo mostrar esos resultados porque ya una vez realizada la simulación, todos los parámetros asociados al fluido ya han sido resueltos, todas las ecuaciones asociadas al fluido han sido resueltas y una vez resueltas yo puedo reportar valores fácilmente de velocidad, densidad, humedad relativa, presiones, temperaturas, turbulencia, incluso puedo reportar parámetros de ruido que están asociados a la turbulencia del fluido y entre muchos otros. Realmente si yo estoy buscando un parámetro en específico, o mejor dicho, para yo poder reportar un parámetro de temperatura o un campo de presiones dentro de un espacio, sea abierto o cerrado, ya el software tuvo que haber corrido las ecuaciones pertinentes, que son las ecuaciones de Navier-Stokes y las ecuaciones de continuidad, para tener todos los valores bien definidos, todos los parámetros definidos, a pesar de que yo solamente esté buscando uno o dos. Entonces, en el caso de un laboratorio, en donde posiblemente sea importante el tema de viscosidad y el tema también de humedad dentro del laboratorio y temperatura, voy a tener todos esos parámetros de manera automática una vez que corra la simulación. Seguimos por acá. Bien, ¿cómo puedo calcular qué cantidad de energía eléctrica puede producir un generador eléctrico en base al flujo de caudal de un río que circula a través del mismo? Bueno, una pregunta muy interesante. Ahí estás incluyendo varios problemas físicos a la vez. Si hacemos un poquito de ingeniería inversa con la cabeza, tú necesitas determinar en ese caso cuál es la potencia eléctrica que va a estar definida por el torque de un molino que va a estar asociado también a la energía cinética de un río. Entonces lo que podemos hacer es primero una simulación de fluidos, obviamente para simular el caudal de ese río, en donde vamos a obtener, o sea, diseñamos, por ejemplo, imagínate que diseñas en 3D el molino, luego le asocias a ese molino, le asocias una geometría que se parezca al caudal de un río, hacemos la simulación del fluido ahí. Eso nos va a reportar un campo de presiones en las aletas de ese molino, o incluso si la simulación en Flow me reporta directamente cuál es el torque. Con ese torque
yo podría bien manualmente calcular cuál es la potencia eléctrica de ese molino, o bien podría utilizar el módulo de SolidWorks Motion, en donde literalmente voy a añadir una presión o una fuerza o un torque obtenido de Flow Simulation, lo añado en el módulo de Motion, que es el módulo de movimiento, y ya automáticamente SolidWorks, a través de ese módulo en particular, me puede reportar cuál es la potencia eléctrica o cuál es el trabajo realizado ahí. Entonces, fíjate, es un camino que pasa por hacer un análisis de fluido, del cual voy a obtener un torque, y de ese torque tengo dos ramificaciones o dos alternativas. Bien puedo calcularlo manualmente, o bien puedo irme a otro módulo de simulación en SolidWorks que se llama SolidWorks Motion, y puedo hacer que me simule justamente cuál es la potencia eléctrica de ese movimiento rotativo. Muy interesante esa pregunta. Bien, seguimos por acá. ¿La simulación del ventilador es un módulo adicional o viene incluido en el módulo de simulación de SolidWorks 2019? Eso ya viene incluido en el módulo de simulación de fluidos base. Es decir, tú tienes el módulo CAD en donde diseñas el ventilador, y encima de él tienes el módulo de Flow Simulation. Solamente en ese módulo de Flow Simulation, sin tener que irnos al HVAC, puedes simular marcos rotativos o componentes rotativos, entre ellos el ventilador que quieres justamente evaluar. No hace falta un módulo de HVAC para eso. Y no viene solamente en el 2019, eso ya viene incluso desde hace muchos años. Uno puede hacer simulaciones de ventiladores, sean axiales o centrífugos, desde el año 2013, 2014. Bien, seguimos. El paquete de HVAC viene con la licencia Premium. No, el paquete de HVAC es el último módulo que se va a, entre comillas, a instalar para poder hacer las simulaciones de HVAC. Imaginemos que todo el paquete completo es como un edificio de 3 pisos. Entonces la base de ese edificio es el componente CAD, o donde diseño la geometría. El segundo piso es el paquete base de Flow Simulation, y luego el tercer piso es el paquete de HVAC. Yo tendría que adquirir el módulo CAD comercialmente, luego el módulo de Flow y luego el módulo de HVAC para poder contar con los beneficios del HVAC. O sea, tengo que caminar por el primer piso, subimos al segundo, llegamos al tercero. Ok, acá, ¿qué formatos, ¿qué formatos de archivos se admiten para las curvas características de los ventiladores? Mira, es tan sencillo como un archivo de texto o un archivo de Excel. Yo puedo tener dos columnas de valores. En una columna, todos los parámetros de presión, o todos los valores de presión, mejor dicho, el delta de presión, y en la otra columna, los valores de caudales. Y simplemente, si yo copio y pego, literalmente es copiar y pegar desde una hojita de Excel o desde un archivo de texto, puedo ingresarlo a la base de datos del simulador. O sea, no es que el solver, o mejor dicho, la base de datos de ingeniería de Flow Simulation te lee una hoja de Excel o te lee un archivo de texto, sino que tú tienes que ingresarlos, bien sea manualmente, los valores, o puede ser copiar y pegar, que es muy rápido, es cuestión de 5 segundos y ya admite todos esos valores. Bien, otra pregunta interesante. ¿Es posible obtener la velocidad necesaria para aspirar partículas en campanas de acuerdo a la densidad de diámetro de la partícula? Sí, esto sí es posible. Yo te invito a que veas nuestro primer webinar que está en el canal de YouTube, en donde hicimos una demostración con un sistema colector de polvo. Entonces teníamos una red de ductos en el techo cuyas ramificaciones terminaban en unas campanas y estaban justamente diseñadas para que se absorbiera el polvo desde un espacio cerrado. Entonces tú, con una simulación de fluidos, después que corres la simulación, puedes hacer un estudio de partículas en donde defines cuál es el diámetro y el material de las partículas.
Por supuesto, también tendrías que definir la influencia de la gravedad dentro del espacio, porque si estás definiendo materiales, tienes que definir cuál es el peso de las mismas. Entonces, primero corres la simulación de toda la parte de los ductos y todo esto, y luego puedes hacer un estudio de partículas en donde dices, por ejemplo, que una partícula de tal material tiene tantos micrones de diámetro y va a estar en tal espacio o en tal locación en particular dentro de la geometría, y luego puedes evaluar si esas partículas son absorbidas por las campanas o no. Entonces, puedes irte realmente al webinar de Flow Simulation que hicimos a principios de este año, y ahí vas a encontrar esa respuesta. Ok. En el caso de un cuarto de hospital, ¿cuál es el flujo en CFM en el mismo para un buen confort de los pacientes y bajo qué norma? Bueno, eso va a depender muchísimo, primero, de la geometría de la habitación. En segundo lugar, de qué componentes estén en esa habitación, de cuántas personas van a estar en esa habitación. No es lo mismo un quirófano que una habitación de un paciente, por ejemplo. Y también de la normativa en particular que te exija el país en donde estés trabajando estas simulaciones. O sea, no te puedo dar una respuesta precisa porque eso va a depender de muchas variables, pero sí te puedo decir que esas variables van a corresponder directamente con la geometría de la habitación, con el volumen, con el espacio de esa habitación, con el número de personas y equipos que emiten calor en esa habitación, con la normativa del hospital y con la normativa local o regional o nacional para ambientar esos espacios. Entonces, en función de eso es que tú vas a poder determinar cuál es el caudal en CFM necesario para darle confort a esos pacientes o a esa habitación o a las personas que estén dentro de esa habitación. Algo que suena complicado, pero si lo puedes simular, entonces realmente es muy rápido, es muy fácil. Aquí me preguntan lo siguiente: ¿es posible? No, esto yo lo leí. ¿El programa reconoce automáticamente las pérdidas o hay algún parámetro para indicar su valor? Sí, el programa automáticamente te reconoce las pérdidas, solo que no te dice explícitamente las pérdidas en la ramificación número 5 del ducto es tanto. No, simplemente tú, por ejemplo, supongamos que estamos haciendo la simulación de una red de tuberías o de un ducto de ventilación. Tú estableces en esa configuración de simulación un valor de entrada del fluido y una zona de salida, quizás a presión atmosférica. Esa zona o esas zonas de salida que corresponden a las ramificaciones del ducto, ya te establecen una entrada y una salida de los mismos. O sea, hay varios caminos por los cuales el aire se puede ir. Cuando tú realizas la simulación, puedes, en el proceso de configuración, puedes hacer la resta entre la presión de salida y la presión de entrada. Ese delta de presión ya te va a dar cuáles son las pérdidas. Por lo tanto, tú puedes tener un reporte al final de la simulación de cuál es ese delta T, ese delta P, o cuáles son las pérdidas asumidas en el sistema. Ahora, si quieres ser un poquito más académico y más meticuloso, puedes darle parámetros de rugosidad a los ductos para que esas pérdidas sean mucho mayores y mucho más realistas, ¿sí? Entonces, digamos, explícitamente SolidWorks no te va a decir en los resultados las pérdidas de los ductos son estas, estas y estas, sino que tienes que armar tu diferencia de presiones y tienes que configurar las rugosidades del sistema para que eso sea, para que luego puedas interpretar los resultados de una manera correcta en la búsqueda de estas pérdidas que estás justamente cuestionándote. Para la simulación que nos ha mostrado, ¿qué procesador ha utilizado y cuánta memoria RAM? Bien, es una pregunta muy interesante. Aquí sería bueno explicar que las simulaciones en SolidWorks, tanto estructurales como de fluidos, se alimentan sobre todo no tanto del número de procesadores, sino del número de núcleos por procesador. En este caso utilicé una computadora que tiene 16 procesadores. Es una computadora de escritorio normal. Realmente no es una workstation, no es nada del otro mundo. Tiene 16 GB de RAM, tiene 16 procesadores, que es lo más importante realmente.
Y para interpretar los resultados gráficos, sí es conveniente tener una tarjeta gráfica que sea compatible con el software. Mucho cuidado con esto, porque hay tarjetas gráficas que son muy buenas, pero están más orientados hacia un público gamer, un público de videojuegos, que hacia un público de ingeniería. Hay tarjetas gráficas muy buenas, pero cada una tiene su punto o su foco en específico. Entonces, en este caso, las tarjetas que estamos usando son las tarjetas NVIDIA, en donde todas ellas son certificadas por SolidWorks y te permiten ver sin ningún problema estas gráficas de movimiento del aire, flujo de trayectorias, el corte o el diagrama de corte o la sección que hemos visto de colores. Todo eso se hace en función de las tarjetas gráficas. Pero en cuanto a procesadores, mira, tú puedes trabajar perfectamente con unos 5 o 7 procesadores sin ningún problema, solo que la simulación no es que no te vaya a correr, sino que va a tardar un poquito más. ¿Sí? Bien. Ok. Bien, aquí otra pregunta interesante. En caso de cálculo de ventilación de tableros eléctricos, conociendo las potencias disipadas de equipos electrónicos, SolidWorks automáticamente calcula incremento térmico por disipación. Sí, perfectamente lo puedes hacer. De hecho, lo puedes hacer de dos maneras. Con el módulo de HVAC puedes tomar en cuenta la radiación de estos equipos que emiten calor y puedes contabilizarlos en las ventilaciones. Pero también hay un módulo que yo creo que se parece mucho más a tu caso, que es el módulo de Electronic Cooling o de enfriamiento electrónico, en donde hay unas ecuaciones particulares que te permiten contabilizar cuáles son los efectos térmicos de los componentes eléctricos o electrónicos dentro de un espacio cerrado, como podría ser, por ejemplo, un tablero eléctrico. También puede ser, qué sé yo, el case de una computadora, o puede ser un aparato eléctrico que esté dentro de una máquina y la máquina en sí misma emita calor. Entonces necesitas saber cómo es el comportamiento de la ventilación ahí dentro de ese dispositivo eléctrico o electrónico. Entonces sí es posible y es muy rápido realmente, porque usan unas ecuaciones que te simplifican mucho la vida. Simplemente es cuestión de darle propiedades de material a estos componentes que emiten calor, decir más o menos cuál es la tasa de calor o cuál es la potencia en watts de calor sobre la cual están emitiendo, y luego corres la simulación con esos parámetros y te va a dar cuál es la temperatura del aire y sobre todo cuál es la temperatura de final de estos componentes electrónicos. Bien. Otra pregunta de Jaime Cabrera. ¿Solo puedo hacer simulaciones o análisis con Flow Simulation en recintos cerrados o también se pueden hacer en áreas abiertas? Se pueden hacer análisis internos y externos, Jaime, sin ningún problema. Así como hemos visto simulaciones en recintos como en un estacionamiento, perfectamente puedo hacer la simulación, por ejemplo, del aire sobre una estructura en un edificio para hacer un análisis de viento precisamente. O puedo hacer el análisis de viento para una turbina eólica que está justamente a exteriores. O puedo observar también cuál es el comportamiento de una concentración de aire, de una concentración de monóxido o de dióxido en un túnel que no esté completamente cerrado, sino que sea quizás la geometría mitad de un túnel y mitad un camino abierto. Entonces, eso lo puedo hacer sin ningún problema. Ok. Una pregunta muy simpática también. Si diseño un ventilador centrífugo con todos los parámetros necesarios de diseño para botar un caudal esperado, SolidWorks puede llegar a ayudarme a saber un estimado del caudal que está botando sin llegar a ser un prototipo fabricado. La respuesta es sí, formalmente sí. Justamente una de las ventajas de las herramientas de simulación es que tú puedes hacer simulaciones de tus prototipos sin tener que fabricarlos, o por lo menos minimizando el número de prototipos. Ahora, lo que yo aconsejo es que no hay nada más real que la realidad y siempre va a ser importante fabricar al menos un prototipo, o por lo menos la parte más importante de ese prototipo. Pero eso
puede ser económicamente mucho más barato si anteriormente en la fabricación de ese prototipo hace simulaciones. En este caso me estás hablando de un ventilador centrífugo que perfectamente se puede simular con Flow Simulation. Entonces hace simulaciones o pruebas una, otra y otra vez, y es mucho más barato hacer 10 simulaciones del ventilador hasta llegar al diseño definitivo que hacer 10 prototipos de ese ventilador. Entonces ahí es donde realmente consigues la tasa de retorno de inversión de esta clase de programas. Ahí es cuando realmente le ves el provecho económico a la simulación. Al final, cuando tengas la simulación número 10, por decir algo, puedes fabricar el prototipo en base a esa simulación número 10, y si ves que falta algún detalle o que todavía falta algunos ajustes, entonces creas ya a partir del diseño real el diseño definitivo. Pero realmente lo aconsejable es justamente hacer las simulaciones antes de fabricar el prototipo. Ese es el enfoque principal de estas herramientas de simulación, tanto de fluidos como estructurales. Bien. SolidWorks puede simular flujo acoplado o combinado con la simulación de esfuerzos mecánicos. Creo que te refieres a tomar la data de Flow, el campo de presiones, por ejemplo, que puedes obtener en Flow Simulation y llevarlo luego a los esfuerzos estructurales. La respuesta es sí, es positiva. Yo, por ejemplo, puedo simular el campo de velocidades y presiones que experimenta una turbina eólica y luego con esas presiones irme a la parte de simulación estructural de SolidWorks y ver cuáles son los esfuerzos conseguidos en las palas o en las aletas de esa turbina eólica. O también otro ejemplo podría ser que estoy diseñando, imaginemos que estoy diseñando un pistón, un actuador hidráulico, y necesito saber cuál es la resistencia mecánica o los esfuerzos mecánicos de ese pistón o ese actuador en función de las presiones hidráulicas. Entonces primero simulo el campo de presiones o de velocidades del aceite, supongamos que es aceite en este caso, y luego con ese campo de velocidades tengo los valores de entrada para realizar luego una simulación estructural en la resistencia del pistón o del actuador en particular. Ven. Creo que esta es una pregunta que se responde con la anterior, es parecida en la esencia. Puedo realizar la simulación de un tanque a presión tanto en Flow Simulation del líquido que está en el interior y también el estructural del mismo, que está afectado por la presión interna. Sí, es básicamente el mismo principio. Tomas un análisis de fluido de un caso y eso te va a dar como resultado el campo de presiones. Y ese campo de presiones son los valores de entrada para la simulación estructural. Sirve para el caso de simular un tanque o sirve para cualquier otro caso como por ejemplo una turbina eólica o cualquier otro problema parecido. Flow Simulation soporta análisis para diseños generativos. Habría que definir un poco, Sergio, ¿a qué te refieres con diseños generativos? No sé si te refieres a optimización geométrica automática, lo cual sí se puede hacer. En Flow Simulation lo pueden buscar en internet. Hay una opción que se llama análisis paramétricos, lo cual significa que yo convierto la geometría o los valores de esa geometría, es decir, las dimensiones, puede ser el alto, el ancho, el largo, el ángulo de un álave, por ejemplo, el diámetro de un ducto. Todos esos valores los puedes convertir en variables y yo puedo decirle al programa que me haga n simulaciones iterativas cambiando poco a poco a través de un paso definido por el usuario las geometrías definidas. Entonces, por ejemplo, supongamos que quiero evaluar el comportamiento del caudal de un fluido en función del diámetro de una tubería. Entonces, coloco el diámetro de esa tubería como una variable y le digo a SolidWorks que me haga un barrido de simulaciones que vaya, supongamos, desde 3 pulgadas hasta 10 pulgadas de diámetro y que en cada una de esas simulaciones me arroje un valor de caudal o cuál es el caudal obtenido en cada uno de esos diámetros. Entonces, sin que el usuario tenga manualmente que simular una y otra simulación, simplemente puedo programar paramétricamente el programa para que me haga todas las simulaciones necesarias hasta obtener un barrido geométrico
necesaria. Bien, otra pregunta más y creo que esta es la última. Buenas noches. ¿El análisis es similar si tengo un ciclón luego del sistema de tuberías? ¿Simula el funcionamiento del ciclón? Sí, perfectamente. Puedo hacer un análisis de fluidos individual del ciclón o bien puedo hacer una red de tuberías y finalmente al final de esa red acoplar la geometría del ciclón. Entonces la entrada del fluido sería la entrada de la tubería o de los ductos y la salida del fluido sería la salida del ciclón. Entonces puedo tener ahí perfectamente un análisis de fluido que incluso podría combinar con un análisis de partículas para ver justamente cómo se comporta la separación de partículas dentro de ese ciclón. Lo puedo hacer sin ningún problema. Entonces, bueno, creo que no hay más dudas. Fueron bastantes dudas, lo cual me alegra muchísimo. Entonces, podemos dar por terminado este webinar. De verdad, muchísimas gracias por su atención. Y bueno, estamos pendientes de unos próximos webinars que los iremos anunciando a través de nuestros canales usuales. Y nada, muchas gracias por su atención, que tengan buenas noches. Y cualquier otra duda o comentario pueden enviarla perfectamente a nuestros correos. Aquí se los voy a dejar en pantalla unos segundos para que tomen nota de ello. El primero es mi correo personal, el segundo es mi perfil de LinkedIn y el tercero es el correo de marketing a través del cual también pueden hacer dudas, comentarios o incluso promover alguna idea para un webinar posterior que se les ocurra. Entonces, bueno, muchas gracias por todo, que tengan buenas noches y hasta una próxima ocasión.